Hola, me llamo Elena, tengo 32 años y trabajo como gerente de marketing en una empresa internacional. Mi vida dio un giro inesperado hace 6 meses, y quiero compartir mi historia con ustedes. Todo comenzó cuando me casé con Carlos hace 5 años. Al principio, todo parecía perfecto. Carlos era un arquitecto exitoso, y juntos compramos una hermosa casa en un buen vecindario. Bueno, eso es lo que yo pensaba. La primera señal de problemas apareció cuando mi suegra, Beatriz, comenzó a visitarnos cada vez más frecuentemente. No era solo que viniera a vernos, era cómo actuaba. Siempre hacía comentarios sobre cómo debería estar decorada la casa, qué muebles deberíamos tener, e incluso se quejaba de cómo cocinaba yo. Esta casa necesita un toque más elegante, decía mientras movía mis adornos del lugar. Cuando era la casa de la familia, todo lucía mucho mejor. No entendí ese comentario hasta mucho después. Carlos siempre se mantenía en silencio durante estos momentos. Es solo su manera de ser, me decía cuando me quejaba. Ha estado sola desde que papá murió. Entonces quedé embarazada. Debería haber sido el momento más feliz de nuestras vidas, pero las cosas se complicaron rápidamente. Mi embarazo era de alto riesgo, y tuve que pasar mucho tiempo en reposo. Un día, mientras estaba en una cita médica, recibí una llamada de nuestra vecina María. Elena, hay personas sacando muebles de tu casa. Tu suegra está supervisando todo. Mi corazón se detuvo. Llamé a Carlos inmediatamente, pero su teléfono estaba apagado. Conduje a casa lo más rápido que pude, ignorando las advertencias del doctor sobre el reposo. Cuando llegué, había un camión de mudanzas frente a nuestra casa. Mi suegra estaba en el jardín, dirigiendo a los trabajadores con una sonrisa en su rostro. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Beatriz me miró con una sonrisa fría. Oh, Elena, querida. No deberías estar aquí en tu condición. Estoy preparando la casa para sus nuevos dueños. ¿Nuevos dueños? ¿De qué está hablando? Sacó unos papeles de su bolso. Esta casa siempre ha sido mía. Carlos nunca te lo dijo, ¿verdad? Yo solo le permití vivir aquí. Y ahora he decidido venderla. Me quedé paralizada. No podía ser cierto. Carlos y yo habíamos estado pagando la hipoteca durante años. Teníamos planes, habíamos decorado el cuarto del bebé. Pero nosotros hemos estado pagando la hipoteca. Oh, eso, se rió. Esos pagos eran solo renta. Los papeles siempre han estado a mi nombre. Deberías agradecer que les permití vivir aquí tanto tiempo. En ese momento, Carlos llegó. Su rostro estaba pálido, y no podía mirarme a los ojos. ¿Lo sabías?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Su silencio lo dijo todo. Carlos, voy a tener un bebé. ¿Tu bebé? ¿Cómo pudiste permitir esto? Lo siento, Elena, murmuró. Mamá tiene razón. La casa siempre fue suya. Me sentí mareada. El estrés era demasiado, y todo comenzó a dar vueltas. Lo último que recuerdo es ver la sonrisa triunfante de Beatriz mientras caía al suelo. Desperté en el hospital. Los doctores dijeron que el estrés había causado complicaciones, y tendría que quedarme internada por un tiempo. Carlos venía a visitarme, pero apenas podía mirarlo. Durante mi estancia en el hospital, Beatriz completó la venta de la casa. Nos mudamos a un pequeño apartamento que Carlos rentó, pero yo apenas podía dormir por las noches, pensando en cómo mi esposo me había mentido durante años. Lo que ellos no sabían era que mientras estaba en el hospital, había estado haciendo algunas investigaciones por mi cuenta. Descubrí algo que cambiaría todo, pero decidí guardar silencio. El cumpleaños número 60 de Beatriz se acercaba, y tenía el regalo perfecto preparado. La tensión en nuestro pequeño apartamento era insoportable. Carlos pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, evitando confrontar la situación. Mientras tanto, yo me concentraba en mi embarazo y en mi plan. Durante mis días en el hospital, había hecho amistad con una enfermera llamada Rosa. Su esposo resultó ser un investigador privado. Elena, me dijo Rosa un día, Jorge encontró algo interesante sobre la casa. Resulta que el difunto padre de Carlos, Antonio, había dejado un testamento que Beatriz mantuvo en secreto. La casa no solo era de ella, legalmente, la mitad pertenecía a Carlos. Pero había más.
Antonio había establecido un fideicomiso para Carlos que incluía varias propiedades y una considerable suma de dinero. Beatriz había estado administrando todo esto sin que Carlos lo supiera, haciéndole creer que ella era la única dueña. Tu suegra ha estado vendiendo propiedades una por una, explicó Jorge mientras me mostraba los documentos. La casa donde vivían era la última que quedaba. Mi sangre hervía, pero mantuve la calma. El cumpleaños de Beatriz sería la oportunidad perfecta. Las semanas pasaron. Beatriz organizó una elegante fiesta en un restaurante exclusivo. Toda la familia estaría allí. Elena, querida, dijo Beatriz cuando llegamos, no esperaba que vinieras en tu condición. Ya tenía 7 meses de embarazo, y ella no perdía oportunidad de hacer comentarios sobre mi apariencia. No me perdería su cumpleaños por nada, Beatriz, respondí con una sonrisa. La cena transcurrió como ella lo había planeado. Todos alababan lo elegante que era, lo bien que se veía para su edad. Carlos había comprado un costoso collar de perlas como regalo. Entonces llegó el momento de mi regalo. Beatriz, dije poniéndome de pie con dificultad debido a mi embarazo, tengo algo especial para usted. Le entregué un sobre decorado con un lazo dorado. Ella lo abrió, esperando encontrar quizás una tarjeta de regalo. Su rostro palideció mientras leía los documentos. ¿Qué es esto?, susurró. Oh, solo algunos papeles que encontré. El testamento de Antonio, los documentos del fideicomiso, los registros de las propiedades vendidas. Carlos se acercó y tomó los papeles. Sus manos temblaban mientras leía. ¿Papá dejó todo esto? ¿Las propiedades? ¿El dinero? Tu padre quería asegurarse de que estuvieras protegido, dije suavemente. Lástima que algunos decidieron ignorar sus deseos. Beatriz se puso de pie bruscamente. Esto es una mentira. Una falsificación. De hecho, dijo una voz desde la entrada del restaurante, todo es completamente legal y verificable. Era Jorge, el investigador, acompañado por el abogado que había manejado el testamento de Antonio. Señora Beatriz, dijo el abogado, hemos estado buscándola. Hay algunas irregularidades que necesitamos discutir sobre la administración del fideicomiso. La fiesta se convirtió en caos. Los invitados murmuraban, Beatriz gritaba, y Carlos. Carlos finalmente vio a su madre como realmente era. ¿Cómo pudiste?, le preguntó. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? ¿El último deseo de papá? Lo hice por tu bien, gritó Beatriz. Eras demasiado joven, demasiado ingenuo. Esa mujer te ha puesto en mi contra. Esa mujer, dijo Carlos con voz firme, es mi esposa, y está embarazada de tu nieto. Y acabas de dejarnos sin hogar por tu codicia. El abogado explicó que todas las ventas de propiedades realizadas por Beatriz sin el conocimiento de Carlos eran ilegales. Se iniciaría un proceso legal para recuperar lo perdido. Mientras salíamos del restaurante, Beatriz gritó, Carlos. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Carlos se detuvo y la miró. Sí, eres mi madre. Y por eso duele tanto más. Los meses siguientes fueron intensos. El proceso legal contra Beatriz avanzaba, y cada día descubríamos más verdades ocultas. El abogado logró rastrear la mayoría de las propiedades vendidas. Algunas ya no podían recuperarse, pero obtendríamos compensación financiera. Lo más importante, nuestra casa aún no había sido entregada a los compradores. La venta fue ilegal, explicó el abogado. Carlos era copropietario. Sin su firma, el contrato es nulo. Mientras tanto, mi embarazo llegaba a su término. Una tarde, mientras organizaba documentos en nuestro pequeño apartamento, sentí las primeras contracciones. Carlos, susurré por teléfono, es hora. Llegó en minutos. Durante el camino al hospital, recibimos una llamada inesperada. Era la hermana de Carlos, Laura. Mamá está en el hospital, dijo entre lágrimas. Tuvo un ataque de ansiedad cuando le llegaron los papeles de la demanda. Carlos apretó el volante. Estamos llevando a Elena a dar a luz. Hubo un silencio largo. Iré con ustedes, dijo Laura finalmente. Mamá tiene a papá con ella. Resultó que el papá era su nuevo esposo, un hombre que había conocido en un crucero hace 2 años. Otra verdad que había ocultado a sus hijos. Las siguientes horas fueron una mezcla de dolor y emoción.
Carlos estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano, susurrando palabras de aliento. Laura esperaba afuera, enviando actualizaciones a la familia. A las 3:47 de la madrugada, nació nuestra hija. La llamamos Antonia, en honor a su abuelo. Mientras sostenía a mi bebé, Laura entró a la habitación. «Es hermosa», dijo, con lágrimas en los ojos. Luego miró a Carlos. «Mamá está preguntando por ti». Carlos me miró, indeciso. «Ve», le dije. «Tu hija y yo estaremos aquí». Regresó una hora después. Su rostro mostraba una mezcla de emociones. «Está dispuesta a cooperar», dijo. «Quiere conocer a su nieta». «¿Y tú qué quieres?», pregunté. «Quiero que nuestra hija crezca sabiendo que la familia es más que sangre o dinero. Es honestidad, amor y respeto». Una semana después, regresamos a nuestra casa. La verdadera propietaria de la casa donde vivíamos, la empresa que la había comprado, resultó ser una compañía fantasma creada por Beatriz para lavar el dinero del fideicomiso. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Beatriz comenzó terapia, por insistencia de Laura. Poco a poco, empezó a develar las razones detrás de sus acciones: el miedo a la soledad, el control como forma de amor distorsionado. «Tu padre siempre fue el fuerte», le dijo a Carlos un día. «Cuando murió, pensé que tenía que protegerlo siendo fuerte como él. Pero lo hice todo mal». No fue fácil perdonar, pero por Antonia, decidimos intentarlo. Establecimos límites claros. Beatriz podía ser parte de nuestras vidas, pero las decisiones sobre nuestra familia y nuestras propiedades eran nuestras. El fideicomiso se reestructuró. Carlos tomó control de sus propiedades, y decidimos usar parte del dinero para crear un fondo universitario para Antonia. Hoy, nuestra hija tiene 6 meses. Beatriz viene a visitarla 2 veces por semana, siempre llamando antes, siempre respetando nuestro espacio. La veo intentando ser diferente, aprendiendo que el amor no necesita control. Carlos y yo estamos más fuertes que nunca. La traición nos enseñó a comunicarnos mejor, a no guardar secretos, a enfrentar los problemas juntos. Y en cuanto a mí, aprendí que a veces el mejor regalo que puedes dar a alguien es la verdad, incluso cuando duele. Porque solo con la verdad podemos construir relaciones reales y saludables. Gracias por escuchar mi historia. Si están pasando por algo similar, recuerden, la familia es importante, pero nunca a costa de su dignidad y bienestar.